Bueno, en Alerta Roja Barranquilla vamos a tener un espacio maravilloso para contar las buenas historias y los buenos hechos que está pasando en la ciudad. Hoy, bueno, el programa de hoy, tenemos uno maravilloso porque tiene que ver con cambio climático y feminismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues para eso vamos a estar hablando con Xiomara Acevedo. Bienvenida a este nuevo espacio de Alerta Roja Barranquilla. Y bueno, cuéntanos. Primero, ganaron una convocatoria a nivel nacional, a nivel mundial, la única de Colombia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con el feminismo y para dónde vamos en eso? Bueno, muchas gracias Andrea y saludos a ti y a tu equipo. Bueno, te cuento que Barranquilla Más 20 es una organización de jóvenes, tanto jóvenes activistas como también jóvenes profesionales. Nosotros estamos desde 2012 y lo cual es también muy increíble porque mucha gente de pronto ahorita ve, pero este es un proceso que se ha estado gestando desde hace 9 años para ir posicionando la acción climática, la gestión de la biodiversidad, la gobernanza del agua y digamos que en el marco de todo eso y como eje transversal, lo que es la equidad intergeneracional y el cómo podemos ir trabajando, ¿cierto? Pues tanto en generaciones como también aprovechando los conocimientos locales. Bueno, ahorita estamos súper felices porque logramos estar dentro de los 10 ganadores de una convocatoria internacional que lanzó la Fundación Gates relacionada con Generación Igualdad. Generación Igualdad, pues tú sabes, es este marco político luego de Beijing, que fue esta declaración sobre los derechos de las mujeres. 25 años después se volvieron a juntar los estados para ir analizando qué han hecho y qué avances hay sobre este tema. Pues bueno, en el marco de eso se lanzó esta convocatoria, aplicaron más de 500 organizaciones juveniles. Los procesos tienen que ser, digamos, presentados por jóvenes menores de 30 años, entonces, y que tengan una organización como tal, legalmente establecida y bueno, con las capacidades también para desarrollar un proyecto con un grant de $50,000, que es lo que parte del apoyo que vamos a recibir. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver porque generalmente se ha ido como discutiendo de forma separada, ¿cierto? Como que la lucha de género va por este lado, los activistas climáticos vamos por el otro, pero realmente sí tiene un punto de encuentro muy grande y es que no puede haber acción climática, o sea, no pueden haber proyectos que traten de combatir el cambio climático si no abordan también la desigualdad entre los géneros, porque sencillamente vamos a estar haciendo más de lo mismo, o sea, no vamos a abordar lo que se llama la causa estructural de la equidad de género, ¿cierto? Y de esta desigualdad. Entonces, tiene que ver en que, por ejemplo, no solamente se reconozcan las mujeres como vulnerables o a veces como que quedamos dentro de esa esfera, sino que también se valoren los conocimientos que tenemos las mujeres y los conocimientos que tienen los grupos de mujeres en el manejo de la tierra, en el manejo del ambiente, en la protección del suelo, en la protección de los recursos, entre otros. Xiomara, ¿qué tiene que ver la desigualdad de género con la justicia y con todo el cambio climático? Sí, bueno, está muy relacionado porque básicamente estamos convencidos y convencidas que no puede haber una acción climática justa, transformadora y efectiva que no pueda, digamos, abordar efectivamente una de las causas estructurales de también la crisis climática que tiene que ver con la desigualdad de género. El solo hecho de que, por ejemplo, en la mayoría de proyectos o políticas no hay un enfoque claro, transversal de género y están trabajando cambio climático, no tiene mucho sentido porque el cambio climático no es de pronto la tecnología o el financiamiento y como si se hablara de esto en unos sistemas aislados, sino que el cambio climático tiene que ver también con una transformación social, con una transformación de esta generación e involucra a las próximas generaciones. Entonces no podemos implementar proyectos que no vayan direccionados a la gente, ¿cierto? O sea, las políticas de mitigación, las políticas de adaptación al cambio climático están dirigidas a un componente humano. Entonces, en ese componente humano se tiene que tener en cuenta esta diversidad de género
y tiene que también abordarse efectivamente esa desigualdad. O sea, no podemos seguir formulando políticas que estén fortaleciendo de pronto a un género y que no estén reconociendo los valores, el aporte, los conocimientos de otro género, y romper también con esa narrativa que abunda en los temas de cambio climático, que es de pronto que están posicionadas por hombres, sino que y también se ha como comunicado que no, las mujeres son vulnerables, son altamente vulnerables, y se hace un énfasis desde lo narrativo en que somos vulnerables, pero no en el aporte que hacemos las mujeres, no en los conocimientos que tenemos, no en los sacrificios que hacemos, porque además una mujer que tiene un liderazgo ambiental tiene doble trabajo generalmente, tanto en el hogar como también luego en su comunidad. Entonces tiene unas dinámicas bastante difíciles y diferenciales que hay que fortalecer, no de pronto dejar solo en vulnerar. Sí, pero tú sabes que cuando hablamos del feminismo también hablamos de una serie de desigualdades dentro de este movimiento. Las mujeres blancas, nacidas en un estrato en particular, estudiadas en una universidad privada, tienen un escenario completamente distinto, una lucha completamente distinta a otras comunidades o a otras mujeres que están en unas comunidades que realmente son adversas. Y me llama mucho la atención porque cuando me contabas del proyecto, también hablabas sobre de cerrar brechas en particular a mujeres campesinas, afro, indígenas. ¿Cómo vamos a ayudar o cómo se va a ayudar, cómo podemos ayudar a través del proyecto a estas comunidades? Sí, porque como te mencionaba también, y creo que tú lo sabes también porque estás en Bogotá, pero eres de Barranquilla, si ves las narrativas como dominantes, se generan de pronto desde los entornos urbanos. Entonces, no, pues la gente experta de cambio climático es la que está en Bogotá, generalmente. Y eso pasa también, incluso eso se refleja y lo han investigado otras personas, digamos, distintas a mí, en donde incluso parte de la contratación que hay en cambio climático en Colombia es más que todo de la capital y personas de Bogotá. Entonces, cuando se va a abordar de una forma ya de todo el país, queda muchísima gente, muchísimas visiones, muchísimos conocimientos aislados. O sea, queremos cerrar esa brecha, ¿sí? No lo vemos, digamos, como un obstáculo, sino también como una oportunidad de poder fortalecer también conocimientos en los territorios, pero también visibilizarlos, amplificarlos, porque también en los pueblos están haciendo esto, están haciendo cambio climático, están haciendo adaptación al cambio climático, están haciendo mitigación, incluso desde mucho antes. Entonces hay unos conocimientos muy importantes que se tienen que rescatar y que lo más importante es que también tienen que incidir en la política nacional de cambio climático, en las estrategias nacionales de cambio climático, y eso es lo que queremos hacer, o sea, valorar, reconocer, amplificar, profundizar y que puedan incidir estas voces de otras mujeres distintas que también son luchadoras, que han estado autogestando sus movimientos, sus iniciativas, y que bueno, también es lo que va a permitir que Colombia pueda posicionarse como un país líder en acción climática, y es reconocer que somos un país pues de regiones, de diversidad, que no solamente todo se formula desde Bogotá, y esa interseccionalidad tiene que estar también muy marcada en las políticas que el país, ¿cierto?, aborda frente a esta crisis climática. Ahora, cuando inicie el proyecto, cuando estén ya con los recursos, ¿cómo va a ser ese proyecto? ¿Cómo se va a realizar? ¿Va a ser la sede Barranquilla y luego se van a ir a otros municipios, otros departamentos? ¿Cómo va a ser? ¿Hay gente que puede postularse o dentro del proyecto que ustedes le presentaron a la Fundación Gates ya tenían todo previsto? ¿Cómo será eso? Bueno, yo te cuento que no, yo también amo todas las ciudades de Colombia, y lo que vamos a hacer es justamente pues aprovecharnos de que también hay una gran, digamos, hay una centralización de la comunicación, de la toma de decisiones, y pues lo que vamos a hacer es fortalecernos para ir ahí y juntarnos ahí, ¿cierto? Entonces ese va a ser como un objetivo grande, y es incidir en que la meta nacional que tiene Colombia en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático pueda saber desde las mujeres cómo se tiene que
manejar el género, cómo se tiene que incorporar, cómo se tiene que monitorear, qué conocimientos están haciendo para que se puedan valorar esos trabajos dentro de estos instrumentos. Entonces vamos a tener bastante incidencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una convocatoria también. No queremos como que solamente escoger de pronto a las organizaciones aliadas o con quienes ya venimos trabajando hace tanto tiempo, sino que también queremos dar espacio a que algunas mujeres jóvenes puedan postularse. Queremos focalizar 15 porque pues va a ser un trabajo intenso desde ahorita hasta el próximo año, entonces claramente queremos como va a ser un trabajo que va a demandar bastante tiempo, bastante articulación. Uno de los criterios para nosotros y nosotras que va a ser importante es que puedan tener ya un trabajo, o sea, que ya estén un poco involucradas, que ya hayan identificado cuáles son las potencialidades de su territorio, cuáles son las problemáticas, cuáles son las soluciones que han venido gestando y poder amplificar eso. Entonces, sí queremos como, digamos, inspirar, pero también traer a las mujeres que estén trabajando estos temas a que también se postulen. Vamos a seleccionar 15 de todo Colombia. Obviamente sí queremos que sea como de departamentos distintos para que pueda haber una mayor cobertura del país y básicamente eso. Barranquilla más 20, ¿qué es? ¿Por quiénes está conformado? ¿Y qué están haciendo en Barranquilla? Bueno, te cuento que Barranquilla más 20 es una organización que ya está legalmente registrada desde 2018, pero que empezó desde 2012. Digamos que la historia es bastante, pero en pocas palabras, estudié Relaciones Internacionales, estaba estudiando, me enteré que también pues había un escenario muy importante que es Río más 20. Río más 20 era 20 años después de la primera conferencia en desarrollo sostenible y bueno, eso era en 2012, teníamos muchas ganas de saber cómo nuestra ciudad pues también estaba abordando estas temáticas de desarrollo sostenible, de ambiente, y por eso se llama Barranquilla más 20. El más 20 es porque hace relación al proceso de Río más 20, que, bueno, como ya te mencioné, fue un momento muy importante a nivel mundial para posicionar las luchas ambientales, los procesos ambientales, y fue como la forma de articularnos como Juventud de Barranquilla, en que pues también aquí nos interesa esto, nos interesa incidir. Nosotros identificamos que no había como, digamos, tantos espacios desde los jóvenes, para los jóvenes, en los cuales pudiéramos construir esa ciudad que queremos y fue ahí donde empezamos. Entonces hicimos declaratorias, hicimos análisis de propuestas, análisis de políticas, luego también incidimos en la creación y también en ese posicionamiento y aprobación de la política pública distrital de juventudes de aquí de Barranquilla. Luego también fuimos coordinando las visiones de los jóvenes en los convenios internacionales relacionados de cambio climático, de diversidad biológica. O sea, hemos estado desde Barranquilla, honramos que aquí empezó el proceso, pero también tenemos un proceso mucho más amplio que no solamente cubre como área geográfica a Barranquilla, sino que es de toda Colombia y también hemos ayudado a que en otros países pues tengamos intercambios de conocimientos, ayudar a fortalecer a otros movimientos de jóvenes en otros países. Y bueno, eso te lo cuento porque Barranquilla más 20 tiene un grupo de jóvenes aquí en Barranquilla, pero también trabajamos con otras personas que están desde Bogotá, que están desde Cali, desde Nariño, desde Cauca, entre otros. Y bueno, así nos hemos ido gestando por proyectos, por iniciativas, por autogestión, por voluntariado. Ganamos el Premio Nacional de Voluntariado en 2014 y bueno, ahí hemos entonces construyendo pues todo esto. Qué bien, Xiomara Acevedo, directora de Barranquilla más 20, gracias por estar aquí en Alerta Roja. Lo que necesites para el proyecto, por favor, aquí estamos disponibles. Y bueno, nos estás actualizando de cuando inicia el proyecto, en qué podemos apoyar y todos los avances que vayan a tener. Gracias, Andrea y Alerta Roja, y aquí aliados también y aliadas para la acción en los territorios, en las ciudades, y bueno, esta generación super pila siempre construyendo y fortaleciéndonos, así que les agradezco mucho y un abrazo.